pudiera. Muy pero muy buen día, Gaby, Gabriel Alejandro Martoglio. Hola G, buen día Miriam, buen día JP que está tomando un descansito, buen día a las y los oyentes. Seguimos adelante, no importa, seguimos adelante. Seguimos adelante y tenemos, sí, claro, una vez más, entrega de columna Derecho Vulgar, porque nadie defiende un derecho que no conoce, así que vamos con Derecho para todas y todos. Y hoy vamos a hacer alusión de este feriado que tuvimos, del Día de la Soberanía. Vamos a hablar un poquito y a reflexionar un poquito de soberanía. Primero, ¿cuál es el concepto de soberanía? Realmente que debe haber, no debe haber concepto más abstracto, más difícil de definir que soberanía. Sí. En derecho tenemos muchos de estas cuestiones, incluso la misma palabra justicia a veces es difícil de definir. Soberanía, una definición técnica, es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente, es decir, la autoridad suprema de un Estado independiente. Históricamente el concepto se creó primero asociado al rey, al soberano, justamente es sinónimo. Y así se mantuvo durante toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna hasta el desarrollo de los estados nacionales y los avances de la democracia, cuando se trasladó la cabeza de la soberanía del rey al pueblo. Y fue ese traslado, mediante una teoría jurídica denominada teoría mediata del poder, lo que legitimó la creación de la Junta de Gobierno del 25 de mayo de 1810, cuando Moreno y Castelli, en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, argumentaron que, prisionero el rey, la soberanía retornaba al pueblo, o sea que el pueblo le había delegado inicialmente esa soberanía, y que retornaba al pueblo y podía darse la forma de gobierno que considerara. El 20 de noviembre fue feriado porque recordamos la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845. Ahí escuchábamos el temita, la Vuelta de Obligado, que describe muy bien lo que ocurrió. 1845, ubiquémonos, el país fragmentado en las 13 provincias, no había un gobierno central, cada provincia con su gobernador. No teníamos constitución, no teníamos gobierno federal. En Buenos Aires gobernaba Juan Manuel de Rosas, que tenía a su cargo las relaciones internacionales por delegación de las otras provincias. Había estado bloqueada Buenos Aires por la flota anglo-francesa, esa extraña alianza. Recordemos que ingleses y franceses estuvieron en guerra durante casi 500 años, casi continuos, y se unieron para venir a invadirnos a nosotros, que hacían base en Montevideo, donde los exiliados unitarios se aliaban con la flota extranjera en contra del gobierno de Rosas. En ese contexto, los ingleses mandan una misión comercial de 92 buques mercantes y 22 barcos de guerra, cuyo objetivo era entrar por el Río de la Plata, entrar por el río Paraná y comerciar e instalar sus productos directamente en los puertos que encontraran por todo el río Paraná y llegar hasta Paraguay. Entonces nos damos cuenta que el objetivo era una invasión comercial. O sea, ya habían hecho la invasión militar 1806, 1807, las dos habían fracasado, y ahora venían por una invasión comercial. El objetivo era ignorar nuestra aduana instalada en el puerto de Buenos Aires, puentearla. ¿Es como una guerra fría? ¿Eso o no? Una guerra económica, sí, o más que guerra, era una pretensión colonialista de dominación económica. El objetivo, dijimos, saltar la aduana, no pagar los impuestos que nuestro Estado establecía e inundar el mercado directamente con los productos extranjeros. ¿Le suena o no? ¿O no le suena?
Entonces, ese Me temita... suena la propaganda, una publicidad de una silla. Suena. ¿En qué venían ellos? En nombre de la libertad. Libertad de comercio. En aquel momento, la libertad de comercio era la bandera con que los ingleses, que en aquella época era la potencia que dominaba el mundo, la libertad de comercio era la bandera con la que ellos llevaban su ejército y su sistema y sus productos. Como hoy para Estados Unidos es ellos dicen, la democracia, la libertad, llevan sus ejércitos para quitarle los recursos a otros países. En aquel momento era la libertad de comercio. ¿Qué escondía en realidad? Ninguna libertad, un imperialismo colonialista, porque libertad es cuando hay igualdad para las dos partes. Pero si yo te invado con 92 buques de productos elaborados, industrializados, muchos de ellos fabricados con la materia prima que habían sacado de este mismo país y que ahora nos traían elaborados con el incremento del precio, entonces no hay igualdad, y si no hay igualdad no hay libertad. ¿Qué fue la vuelta de Obligado? La vuelta de Obligado militarmente fue un desastre, pero tuvo un resultado simbólico muy fuerte. Sabiendo que los barcos iban a entrar, Rosas delega en Lucio B. Mansilla, un gran militar y un gran escritor, autor del libro Excursión a los indios ranqueles, que es realmente muy recomendable. Lucio Mansilla, un tipo de mucho coraje, prepara unas baterías, o sea, unos cañones en la costa del Paraná, justo en el lugar que se llama la Vuelta de Obligado, que es como una curvita donde tenían que pasar sí o sí los barcos, y atraviesan una cadena en el río sujeta por unos botes, que es como ponerle un hilo a una estampida de vacas. O sea, la cadena la rompieron inmediatamente, los barcos pasaron, las tropas argentinas cañonearon, dispararon, militarmente no hubo efecto. O sea, los barcos pasaron, ¡pum! Claro, no es que... Duró, 30 minutos la Vuelta de Obligado. Después los persiguieron un poco por tierra, como no iban tan fuertes los barcos. Pero más allá del resultado militar, que fue un fracaso, hubo un resultado económico, ya que por más que los ingleses entraron, pasaron, se fueron hasta Paraguay y volvieron, en ningún puerto le compraron nada. No lograron vender esos productos. Si vendieron algo, vendieron muy poquito. Fue un fracaso comercial, justo donde a ellos más les duele, justo donde ellos, lo que ellos querían. Entonces, a mí me hace reflexionar, esa es la historia de la soberanía, esa es la Vuelta de Obligado. Una batalla perdida que se dio igual, aunque sabían que nunca se iba a ganar. Y quiero hacer un paralelismo entre la batalla de Hebe de Bonafini, porque a mí no me cabe duda que cuando ellas empezaron, y durante muchos años, cuando no se las escuchó, no solo que no se las escuchó, sino que se las insultó, se las denigró, o sea, eran las locas de la plaza, así era como se las conocía. Era una batalla perdida, pero nunca dejaron de dar esa batalla. Hasta que después hubo un resultado. Un cambio de visión, un cambio de gobierno, un gobierno que las abraza, las acoge, o más que acogerla, un gobierno que se une a ellas como hijo, como dijo el expresidente Néstor Kirchner, que él se reconoció como hijo de las madres. Entonces, creo que hoy, si nosotros pensamos cuál es hoy nuestra batalla por la soberanía, creo que hoy la lucha no es solo territorial, como era en 1845, como nos hicieron creer los dictadores de 1982, nos hicieron creer que era necesario una guerra por la soberanía territorial. Total, a ellos no les costaba nada, porque los que pusieron la vida fueron los jóvenes, ellos estaban muy cómodos. Creo que hoy la batalla no es territorial, de hecho Argentina, y gracias al trabajo de todos, ya tiene solucionados sus conflictos limítrofes, salvo el reclamo soberano de Malvinas. Entonces, hoy no es el reclamo territorial, hoy el reclamo de la soberanía es por la soberanía alimentaria, por la soberanía industrial,
por la soberanía ambiental, por la soberanía medicinal, por la soberanía universitaria y por todas esos derechos del pueblo que hay que defender, haciendo juego, haciendo el ejercicio de la soberanía. A todos estos derechos que mencionamos, y a todo los derechos que siempre hablamos acá, es a lo que se opone las fuerzas del colonialismo, que son las mismas que en 1845 querían venir a traer sus productos con la excusa de la libertad de comercio. Hoy vienen con un discurso de la libertad. La libertad como ellos lo proponen como una ventaja, cuando en realidad significa una disminución de derechos, una quita de derechos, un corte de derechos. Hoy no son barcos mercantes los que vienen, hoy son multinacionales que no vemos, que no percibimos, pero que vienen a ejercer la misma mecánica: reducción de derechos, extracción de recursos, traslado de esos recursos y de los fondos a sus países de origen. Y lo que nos queda acá, la deuda, la pérdida de derechos, el hambre, la falta de educación. Hoy eso viene a afectar nuestra soberanía y viene en nombre de la libertad. Entonces tengamos cuidado, la libertad es importante, claro que es importante, pero que no sea que atrás de la máscara de libertad nos estén escondiendo en realidad una disminución, una reducción, una quita de nuestros derechos. El principal acto, el principal ejercicio de defensa de la soberanía es la defensa de nuestros derechos. Hoy no es necesario que vayamos a las costas del Paraná con cañones a frenar los barcos ingleses que vienen. Hoy es necesario que, en paz, por supuesto, pero con firmeza, ejerzamos nuestros derechos y defendamos nuestros derechos. Con la protesta, con la reivindicación de los derechos y sobre todo con el voto. El principal herramienta del pueblo soberano es el voto. Así que bueno, esta reflexión quería hacer, trasvasar un poquito ese concepto de soberanía, de la vuelta de obligado a la realidad, para demostrar que no es un día que recuerda una fecha ajena. No estamos recordando solo una batalla que ocurrió en 1845. Estamos recordando el derecho y el deber de ejercer esta soberanía y de defender todas las conquistas sociales y todos nuestros derechos. Impecable, la verdad, Espectacular. si fuera directora de una escuela lo estoy llamando, porque me parece que esto tiene que estar, sí, tiene que estar en las aulas. A mí no me lo contaron, no me lo explicaron, y te quedas no solamente pensando, sino me da la alegría de poder mirarlo ahora, verlo, incorporar esta visión que es muy simple, está muy ahí, es muy sencillito, no hay nada que romperse la cabeza para entender, pero enfocar, o sea, decir, mirá, ¿no? Que te den la mano y digan, mirá por acá. Y además con todo lo que, no solamente lo que ha pasado en nuestra historia, cuando vos dijiste, te hace acordar a algo, ¿no? Bueno, los tiempos de Martínez Dios, ¿no? Pero ahora también pasa muchísimo, mucho cuestionamiento, qué sé yo, por decir, ¿no? Se me viene... Curiosamente, la dictadura, sí, esa dictadura militar, cívico, judicial, eclesiástica, se hizo mucho eco de la soberanía como eslogan o como principio, pero de la soberanía territorial. Ellos buscaban esa guerra, estuvimos a punto de ir a una guerra con Chile, y esa supuesta guerra ideológica que ellos creen y defienden que desataron, que en realidad fue una masacre. Desde ese punto de vista, ellos usaban la palabra soberanía como justificativo, pero contrariamente no la tomaban ni para la parte económica, ni para la defensa de la industria nacional, ni siquiera cultural. Entonces, creo que debemos
limpiar un poquito este concepto de soberanía, no tomarlo como estrictamente asociado a territorial, a la defensa del territorio, a una batalla, a guerra, sino a algo mucho más grande y mucho más presente en nuestras vidas. ¿Cuántos temas que hemos tratado acá son de soberanía? La hidrovía Paraná-Paraguay es soberanía alimentaria, o sea, el derecho del Estado a controlar el peso de los barcos que salen llevándose nuestros recursos y a cobrarle el peaje que corresponde. El tema de la salud a lo largo de nuestra historia. El tema de la salud, la educación universitaria, que yo no me canso nunca, primero de agradecer a la universidad pública, porque fue ahí donde pude estudiar, y de defender la importancia de la educación pública. Y me estremece cuando integrantes de la oposición, una ex gobernadora de Buenos Aires, dice que la universidad no sirve porque los pobres no van a la universidad. Por eso me estremece y deseo que vuelva la política de la universidad al alcance de cada vecino, en Lanús, en 3 de Febrero, en San Martín, por mencionar las de Buenos Aires, sí. Pero acá en Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Córdoba, UTN. Bueno, la UTN misma fue una creación, originalmente se llamaba Universidad de los Trabajadores. La UTN, cuando nace como una alternativa a la Universidad Nacional, enfocada, orientada a los trabajadores, por eso daba clases de noche. Una maravilla. Bueno, gracias. Bueno, podríamos seguir hablando. Es que vamos a seguir hablando. Columna Derecho Vulgar, entonces, en el día de hoy, hablando un poco, ¿no?, de la soberanía nacional. Estudio Jurídico Gabriel Alejandro Martoglio, abogado, matrícula profesional 1-34-681. Gabriel Alejandro Martoglio. Soluciones jurídicas, más de 15 años de experiencia, responsabilidad y compromiso con nuestros clientes. Atención de asuntos de derecho civil, comercial, laboral, ambiental, administrativo, de familia y penal. El derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Podés hacer tu consulta al 351 3091 033 351 3091 033 gabrielmartoglio@gmail.com www.abog-martoglio.com. Gabriel Alejandro Martoglio. Soluciones jurídicas.